Ya, bueno. Entonces, en esta unidad, jóvenes, ya nos toca estudiar todo lo que es hidrodinámica, ¿ya? Hidrodinámica. Y en este tema ya vamos a estudiar a los fluidos en movimiento, ¿no? ¿De acuerdo? En movimiento evidente y visible a simple vista, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, aparentemente, si ustedes, esto ya les expliqué en el primer tema, mejor dicho, en el tema de hidrodinámica o hidrostática, perdón. Si ustedes colocan un líquido, por ejemplo, en un vaso, eso sí podríamos decir que es hidrostática, ¿no? Pero eso no significa que no exista movimiento en el interior del fluido. Existe un movimiento, pero es a nivel microscópico, a nivel molecular, ¿no? Eso es si uno mira con detalle, pero por simple inspección, a simple vista, no se nota ningún movimiento. Ahora sí, en este caso, ya el movimiento es muy evidente y se percibe a simple vista. Entonces, ya entra, ¿no?, en acción esta herramienta que es la hidrodinámica. Bueno, ¿cuáles son las competencias que tenemos que desarrollar? Aquí tienen ustedes algunas, ¿no?, de las más importantes. Más que todo es aplicar lo que ustedes ya saben, aplicar los balances de materia y los balances de energía, ¿no? ¿Para qué cosa? Para comprender, entender, ¿sí?, e interpretar el comportamiento de los fluidos en movimiento, que en este caso, para este tema, se mueven de forma ideal. Ya, entonces ahí están dos herramientas que ustedes ya han visto en la carrera, que son los balances de materia y los balances de energía. ¿Para qué cosa? Para estudiar y caracterizar a los fluidos en movimiento. Y para empezar, vamos a estudiar esto teniendo un enfoque ideal. ¿Ya? ¿Qué significa ideal? Pensando o suponiendo que el fluido no presenta una propiedad física llamada viscosidad. Viscosidad. La viscosidad es una propiedad de los fluidos que genera fricción. Y desde luego, la fricción está, ¿no?, originada por fuerzas de naturaleza no conservativa. Y la fricción hace que parte de la energía, sí, se convierta en calor. Y el calor no se recupera, ¿no? Entonces, por eso decimos de forma ideal. Ya una vez entonces que apliquemos la ecuación que nos indica el balance de energía, vamos a obtener una herramienta que se llama, después de esto, la ecuación general de la energía. Ya, la ecuación general de la energía, que ya es el segundo objetivo de este tema, en donde ya se toma en cuenta el comportamiento real de los fluidos, ¿no? Es decir, tomamos en cuenta la viscosidad. ¿Ya? El tercer objetivo, de comprender el concepto de viscosidad, ¿ya?, y el efecto que la viscosidad produce en la energía, en los balances de energía. Después nos vamos a dedicar a cómo vamos a determinar esas pérdidas de energía. ¿Cómo vamos a determinar las pérdidas de energía? ¿Ya? Entonces, en cierto caso, ¿ya? Entonces, seguro que tenemos que saber cómo evaluar esas pérdidas. Ya sea en tubos o en accesorios, ¿sí? ¿Está bien? En tubos y en accesorios. Y bueno, después al final tenemos que plasmar y volcar todos estos conocimientos en hacer algo útil, ¿no? Sí, en hacer algo útil, ¿no? Es decir, tenemos que aplicar y obtener un producto, una utilidad de esto. ¿Qué es? La habilidad, ¿no? Una habilidad de resolver problemas aplicando estos conocimientos, ¿no?
Obviamente esos problemas se les pueden presentar ya en su vida profesional. Y si ustedes no tienen las herramientas, entonces a lo mejor van a fallar. No van a fallar en su vida profesional. Entonces, todo esto que se les está mostrando ya tiene una muy alta probabilidad de que lo vayan a usar más adelante. Ya, no digan que no, ¿sí? No digan que no, ¿sí? Hay una alta posibilidad entonces de que todos utilicen esto en el futuro. Ya, vamos a continuar. Ya. Entonces, ¿qué es la hidrodinámica? Ya más o menos les adelanté, ¿no? Es la parte de la física también que estudia el movimiento de los fluidos, ¿no? Estudia el movimiento de los fluidos y la relación, ¿no?, que tiene ese movimiento de los fluidos con la energía. Con la energía. ¿Ya? Primero entonces vamos a empezar definiendo lo que son las velocidades de flujo y la aplicación primero del balance de materia. ¿Ya? Primero vamos a ir viendo estos conceptos, la velocidad, las velocidades de flujo. ¿Ya? Hay muchas formas de expresar el flujo. Ya, hay muchas maneras de expresar el flujo. La primera es expresar el flujo en términos del volumen transportado o trasladado, ¿no? A esto le llamamos flujo volumétrico. Flujo volumétrico, también conocido como caudal. ¿Ya? Caudal. El flujo volumétrico es el cociente entre el volumen y el tiempo. Ahí está. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un tubo por donde está circulando un fluido, ¿verdad? Algo real, miren, un tubo que es el tubo de entrada de agua a nuestra casa. Entonces, por ese tubo se está, ¿no? Se está transfiriendo, se está, ¿no?, verificando un flujo de agua. ¿Cuántos metros cúbicos, digamos, por mes? Ahí está, el volumen, metros cúbicos, y el tiempo, digamos, un mes, ¿no? Entonces, nosotros podemos determinar, por ejemplo, cuántos litros por minuto ingresan de agua en promedio a nuestra casa para nuestro consumo. A esto le llamamos caudal, ¿ya? Y se representa con una Q y ese simbolito que se llama circunflejo, ¿no? Parece un sombrerito chino. Circunflejo, volumen sobre tiempo. Algunas veces se coloca una B y un punto, ¿ya? Una B, una V y un puntito. Porque muchas veces esto se expresa como ¿qué? Como una derivada, ¿no? La primera derivada de B, por eso es que se anota B punto. Y algunas veces se representa también así. En el caso de que el caudal sea variable, ¿no? Si el caudal es constante, estamos excelente con esta expresión, pero en el caso de que Q sea variable, es mejor entonces escribirlo así. Esta expresión es mucho mejor, ¿no? Aplicando derivadas. Listo, ahí está. Entonces no se vayan a olvidar. ¿Qué unidades podemos tener entonces para el flujo volumétrico? Podemos tener varias unidades, ¿no? Para el sistema internacional tenemos los metros cúbicos segundo. Para el sistema inglés tenemos los pies cúbicos por segundo. Pero muchas veces podemos utilizar otras unidades alternativas, como por ejemplo los litros por minuto o también los pies cúbicos por minuto. O, ¿no? Pies cúbicos minuto. Ahí está, ¿de acuerdo? Bueno, veamos otra forma de expresar una velocidad de flujo. Entonces, en este caso tenemos el flujo en masa, que también se puede decir que es el flujo en peso, ¿no? Flujo en masa, flujo en peso. ¿Por qué? Porque la masa y el peso aquí en la Tierra son equivalentes.
ya se representa con una M puntito. ¿No? Una M puntito, ¿por qué? Porque seguramente viene también de esta expresión, la primera derivada, ¿no? Respecto al tiempo. Ahí está, por eso, ¿no? Y es el cociente entre la masa y el tiempo. Ya, entre la masa y el tiempo. Pero la masa es densidad por volumen. Pero ya sabemos que volumen sobre tiempo es caudal. Entonces va a ser igual a densidad por el caudal. ¿Ya? Ahí está. Esta expresión es válida, así de sencillita, si el flujo másico es constante. Pero si el flujo másico es variable, ¿no? Entonces se puede expresar como las derivadas, ¿no? Sí. O si quieren así también, ¿no? Ahí está, ¿no? En las derivadas, ¿no? O también así sirve expresarlo. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar ahora la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad. ¿Ya? Si alguien tiene alguna duda, puede preguntar. Si hay dudas jóvenes, pueden preguntar. ¿Ya? No es nada complicado de todas maneras esto. ¿Ya? Bueno, veamos ahora la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad se obtiene de la realización del balance de materia en estado estacionario. Y es la forma más simple de un balance de materiales. ¿Ya? La ecuación de continuidad. Entonces resulta de la aplicación del balance de materia. ¿Ya? Imagínense que tenemos un tubo, un conducto, ¿no? Ya, en donde podría suceder que la altura cambie, el diámetro cambie. Sí, el diámetro del tubo, fíjense que a la entrada, ese es el sentido del movimiento del fluido. El fluido se está moviendo en el interior del tubo desde abajo hacia arriba. Entonces vamos a suponer que el fluido entra por abajo y obviamente si se está moviendo tendría que salir sí o sí por arriba. ¿Ya? Sí o sí por arriba. ¿De acuerdo? Ahí está. Las flechitas indican entonces el sentido del flujo del líquido. Cualquier líquido o quizás también cualquier gas. En términos generales, un fluido. ¿Ya? ¿Qué me dice el balance de materiales? El balance de materia, ¿no? Es un principio muy antiguo, el principio de Lavoisier, ¿no? Sí. La materia no se crea ni se destruye, sino que se repite el próximo semestre. Ah, no, estoy mal. No, ese no era el principio de Lavoisier, ¿no? Ya, es el principio de Nogales, creo. Pero el principio, a ver, vamos con el principio de Lavoisier. La materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Aunque en este caso la materia no se está transformando, ¿no? Está cambiando, ciertas características están cambiando. Por ejemplo, la altura de la entrada es diferente a la altura de la salida. Quizás la velocidad de la entrada es diferente a la salida, ¿no? ¿De acuerdo? Quizás la energía del agua a la entrada es diferente a la salida, quizás, ¿no? Cosas así. Pero en términos generales, la masa, si entran 100 kilos por minuto de agua, tendrán que salir los mismos 100 kilos, ¿no? Por decirles, si entran 100 kilos de agua por minuto, tendrán que salir también, pues obviamente lo mismo, no puede esfumarse la masa, ¿no? Entra y sale, ¿no? ¿De acuerdo? Sí.
Ahora, si quieren hablar con lujo de detalles, quizás alguien me pueda decir, ingeniero, ¿no se considera la cantidad de agua que queda atrapada en el tubo? En términos generales, no, digamos, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque podríamos suponer que antes de empezar a traspasar 100 kilos por minuto de agua, podríamos haber pensado que el tubo ya estaba lleno de agua. Entonces no hay problema con eso, ¿no? Siempre se va a cumplir este precepto de que si entran 100 kilos en un tiempo, tienen que salir los mismos 100 kilos en ese mismo tiempo. Se tiene que cumplir, ¿no? ¿Ya? Y miren, ahí lo que estamos haciendo es identificar una porción de fluido en la parte inferior, una porción de fluido que se está moviendo, que tiene forma cilíndrica. ¿Qué forma tiene esta porcioncita de fluido? Tiene la forma de un pistón o émbolo, ¿ya? ¿De acuerdo? Es como un tapón que se está moviendo. ¿Qué forma tiene? Tiene la forma de un pistón, ¿no? ¿Sí? Tiene la forma de un pistón. ¿Ya? Y se está moviendo. Y esta porción de fluido de forma cilíndrica, ¿no? Se va a acomodar a la forma que tenga el tubo. En este caso, esta porción de fluido se está acomodando al diámetro que tenga el tubo en ese lugar, ¿no? Por lo tanto, aquí vamos a tener un área 1, un área a la entrada, un área 1. ¿Por qué? Porque aquí, jóvenes, tenemos nosotros un diámetro 1. Y vamos a suponer que esta porción de fluido tiene un volumen constante, ¿sí? Entonces, si tiene la forma de un cilindro, tenemos aquí esta distancia de aquí hasta aquí, que sería la longitud del cilindro. Y este pistoncito, tapón o émbolo o porción de fluido se va a ir moviendo, ¿no? Por el interior, se va a ir moviendo. Aquí quizás se va a deformar, pero cuando ya llegue a esta posición, ya cambia de diámetro, entonces como que esa porción de fluido, ese cilindro se hace más plano. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo un tubo de un diámetro mayor. Sí, tengo un tubo de un diámetro mayor. Por lo tanto, ¿qué tengo aquí? Tengo otra nueva área y como se hace más planito, la longitud de este cilindro, de esta misma porción de fluido, es la misma porción de fluido y ya es más cortita, ¿no? Entonces, fíjense, la longitud del cilindro ya es menor, a la salida ya es menor a la longitud del cilindro a la entrada. Pero el volumen es el mismo. Es el mismo volumen. Esa es la idea que tenemos que tener claro. Ya, el volumen es el mismo. Bueno, ¿qué me dice la ley de la conservación de la materia? Me dice que toda la masa que entra al sistema es igual a la que sale. Definitivo, esto es simple de entender, no hay problemas. ¿Ya? No hay problemas. Ya, ¿de acuerdo? Bueno. Pero hay que acordarnos de los conceptos previos de hace ratito. ¿Ya? ¿Cuáles son esos conceptos previos? De que la masa, ¿no? O el flujo de masa es igual a la densidad por delta V sobre delta T, ¿no? Acuérdense de dónde venía eso, venía del concepto de caudal, ¿no? Venía de ahí, ¿qué igual esto? dB dt. Y en diferencias lo podemos aproximar a delta V, delta T. Desde luego que sí, en diferencias, ¿no? ¿Ya? Entonces podríamos decir que el flujo másico es casi igual a la densidad por el delta V, que sería el volumen que estamos trasladando, este volumen, ¿no? Aquí está, lo voy a escribir un poquito. Podríamos decir que es un delta V, una pequeña porción de fluido, ¿no? Y ese mismo delta V tengo aquí. ¿Ya? Es la misma porción de fluido.
Y para que se mueva de un punto a otro hay que esperar un determinado tiempo. Esta definición la tenemos de hace rato, ¿no? ¿Ya? De la definición de hace ratito. ¿Ya? Bueno, entonces miren, si el flujo másico M sub 1 punto es igual al flujo másico M sub 2 punto, y reemplazando en sus equivalencias, podemos nosotros llegar a esta conclusión, ¿no? ¿Sí? Podemos llegar a esta conclusión. Ahí está, ¿sí? Se puede llegar a esa expresión. Pero ¿a qué es igual el volumen de ese cilindro, de esa porción de fluido? ¿No? ¿A qué es igual esa porción del fluido? ¿No? ¿A qué es igual el volumen del cilindro? Es igual al área de la base por su longitud. No se deben olvidar. Si es un tubo circular, entonces esta área va a ser pi cuartos diámetro al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Diámetro al cuadrado. Si fuese un tubo de sección circular, porque en realidad el tubo puede tener cualquier forma en su sección, ¿no? Claro que la geometría más simple y común es el tubo redondo, de sección redonda, ¿no? ¿Ya? Entonces, observando el diagrama, ahí está lo que les dije, ¿no? El volumen de ese cilindro, de esa porción de fluido, va a ser igual al área del tubo en ese lugar por la longitud, ¿no? Por la longitud. ¿Estamos? Por la longitud. ¿Ya? Y vamos a seguir reemplazando en la fórmula, ¿no? Ahí está, vamos a seguir reemplazando. Entonces, delta B1 es igual al área 1 por la longitud, ¿no? Aquí. Y el flujo másico 2 igual, ¿no? Ahí está. Área 2 por delta X2. Porque al final y al cabo, delta B1 es igual a delta B2, ¿no? Delta B1 es igual a delta B2. ¿De acuerdo? Tiene que ser. ¿Sí o no? Bueno, continuamos entonces. Entonces, ¿cómo se define la velocidad? Ahí está. La velocidad se define como desplazamiento o distancia sobre tiempo. ¿No? Acuérdense. Distancia sobre tiempo. La distancia es delta X sobre delta T. ¿No? Entonces, fíjense, aquí podemos reemplazar una velocidad V1 y aquí podemos reemplazar una velocidad V2. ¿Ya? Porque las longitudes son distintas, ¿no? Fíjense, en el punto 1, en la porción inferior del fluido, delta X es más largo, por lo tanto la velocidad es mayor. En cambio arriba, delta X es más pequeñito, por lo tanto la velocidad es menor. El intervalo de tiempo es el mismo. Continuamos a ver entonces. Entonces, finalmente, ¿a qué llegamos? Llegamos a esta expresión, ¿ya? Y miren qué hemos hecho. Hemos también diferenciado la posibilidad de que la densidad a la entrada sea diferente al de la salida. ¿Ya? Ahí está. ¿De acuerdo? Estamos observando y denotando que también existe la posibilidad de que las densidades sean diferentes. Eso es más válido en gases, ¿no? En los gases. En los líquidos no. En los gases sí. Entonces tenemos, jóvenes, lo que se denomina la ecuación de continuidad. Ya, esta es la ecuación de continuidad. El fluido es incompresible, como en los líquidos tienen densidad constante, entonces la densidad la podemos simplificar. Y obtenemos una forma más simple de la ecuación de continuidad. Ahí está.
Área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Eso es en el caso de fluidos incompresibles, como ocurre en los líquidos, ¿ya? Y área por velocidad es caudal, no se vayan a olvidar. ¿Sí? Ahí está. Área por velocidad es caudal. Sería bueno anotarlo acá. Ahí está, es caudal. En cualquier punto del conducto, ¿ya? Ya, es la densidad, ¿no? Pero acuérdense que habíamos dicho que la densidad, el peso específico y la gravedad específica son lo mismo, nada más que hay sutiles diferencias, son lo mismo. Entonces, ¿qué me prohíbe multiplicar por la gravedad a ambos extremos para obtener el peso específico? Nada, ¿no? Ahí está, entonces, si multiplico, ¿no? Por gravedad a esta expresión, ¿no? Yo tengo esta expresión aquí. Y multiplicamos por la aceleración gravitacional, no pasa nada, pero estos dos se convierten en peso específico, ¿no? Ahí está. Entonces, por eso es que también podemos escribir así, y es perfectamente válido en el caso que se requiera. Ahora, también, ¿qué me prohíbe dividir estas dos expresiones entre el peso específico de la sustancia de referencia, que es del agua, ¿no? Si fuese un líquido, nada me prohíbe, ¿no? Entre el peso específico de la sustancia de referencia a ambos lados, no pasa nada, no afectamos a la expresión, pero voy a tener peso específico a la entrada por peso específico de referencia, eso que ya es gravedad específica. Entonces también podemos escribir esta misma ecuación en términos de la gravedad específica, ¿ya? También, ahí está, ¿no? A la entrada y a la salida. ¿Ya? A la entrada y a la salida. Si tienen alguna duda, pueden preguntar. Ya, jóvenes, si no hay dudas, no hay preguntas, podemos continuar, ¿no? ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo. Este, bueno, es un ejemplo típico para poder comprender el uso de la ecuación de continuidad, ¿ya? Miren, aquí, este es el ejercicio, ¿ya? Este es el ejercicio. Ya, miren lo que dice, ¿no? De aire acondicionado. Se refiere a un conducto de aire acondicionado, ¿no? Dice el aire ingresa
a una atmósfera de presión y 100 grados Fahrenheit, ¿no? Tiene una velocidad promedio de 1200 pies por minuto. Y el ducto tiene 12 pulgadas de lado en la sección de entrada, que es cuadrada. Y en la sección de salida, el ducto es redondito y tiene un diámetro de 18 pulgadas. ¿Ya? El aire tiene una velocidad promedio en esta salida de 900 pies por minuto. Y pregunta dos cositas, ¿sí? Pregunta, determinar la densidad del aire en la sección de salida, redonda. Y el inciso B, ¿cuánto es el flujo másico de aire en general? El flujo másico de aire a la entrada es igual al de la salida, entonces no me puede preguntar a la entrada o a la salida. ¿Por qué? Porque es constante el flujo de masa, ¿no? Y aquí nos da un tip, una ayudita. Aunque tranquilamente este dato adicional, sí, tendríamos que nosotros obtenerlo. O sea, tranquilamente esa sugerencia podía haber sido obviada, ¿ya? Sino que para, digamos, mejorar o hacer rápido el cálculo nada más, ¿ya? Bueno, entonces aquí tenemos el esquema. Este es un ducto único, no tiene fugas, tiene una sola entrada y una sola salida, ¿ya? Se sobreentiende que el tubo cuadrado está soldado al tubo redondo, entonces no tiene fugas, ¿no? Y como es de aire acondicionado, seguramente que estos tubos están hechos de plancha de hierro galvanizado, ¿no? Planchas delgaditas, ¿ya? Y están soldadas seguramente, ¿no? ¿Ya? Están soldadas. Entonces, a la entrada, ¿qué tenemos nosotros a la entrada? Tenemos aire que está ingresando, ¿no? Tenemos aire que está ingresando. Ahí está, por esa zona abierta. Y obviamente el aire va a tener que salir por acá. ¿Ya? ¿Vamos? Tenemos esa información. ¿Ya? Ahí está. Y tenemos que resolver. ¿Cómo? Aplicando la ecuación de continuidad. Ya lo vamos a resolver aquí, ¿ya? Para eso, si quieren, vamos a llevar este dibujito al pizarrón, ¿ya? Estamos. Ya, bueno.
¿Alguien quiere entrar, no? Entonces dice que aquí tenemos una corriente entrando y por aquí está saliendo, ¿no? ¿Sí? Un flujo máximo. ¿Ya? Vamos a tratar de ver los datos a la entrada. Si quieren llamémosle punto 1 a la entrada y aquí punto 2 a la salida. Y vamos a anotar los datos, ¿sí? ¿Qué datos, qué información tenemos a la entrada? ¿Ya? Entonces, fíjense, tenemos la presión, 14,7, y la temperatura y además la velocidad, ¿no? Presión, temperatura y velocidad. Y como tiene forma cuadrada, el ducto tiene entonces, ¿no? Aquí si lo notamos, esta distancia, aquí hasta aquí, L, ¿no? Vamos a llamarle L. Dice que es 12 pulgadas. Ya, eso a la entrada. Y a la salida, tenemos la velocidad a la salida, 900 pies minuto. El diámetro, ¿no? Entonces aquí que tenemos un diámetro también. Y ese diámetro es de 18 pulgadas, dice. Ya, ahí está, ¿sí? Esa es toda la información relevante. Pide calcular dos cositas, ¿no? ¿Sí? Pide calcular la densidad del aire en la sección de salida, entonces pide calcular a la salida. Y el inciso B, el flujo másico de aire, ¿no? ¿Sí? Nada más. Ya. Bueno, vamos a resolverlo entonces, este ejemplo. Ya vamos a resolver este ejercicio. ¿De acuerdo? Ya. Ahí está. Bueno, antes que nada, anotaremos nuestra ecuación, ¿no? Ok, lo vamos a anotar aquí. ¿Ya? Sabemos esto, ¿no? Ya, ahí está, ¿sí? Densidad, velocidad, área. Ese producto es constante, ¿no? A ver, ¿qué datos tenemos? A la entrada. Tenemos la densidad. No, aunque nos los regala el ejercicio, la densidad. No vamos a suponer que no nos da nada más, no nos da ninguna otra información. Tenemos la velocidad y es fácil calcular el área de un cuadrado, porque aquí a la entrada la sección es cuadrada. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es calcular la densidad de la entrada, ¿no? En el caso de que no nos dé. ¿Ya? Es como les dije, puede ser que el ejercicio
no sea tan benévolo y no nos dé la densidad, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular la densidad? Es un gas, se trata de aire, dice, ¿no? Es aire. Entonces es fácil obtener la densidad empleando ¿qué cosa? La ecuación de estado de los gases ideales. ¿Ya? Ahí está, ¿sí? Entonces, ¿tenemos la presión a la entrada? Tenemos. Por eso nos da la presión. ¿Tenemos la temperatura? Tenemos. ¿No? La masa molar del aire es una constante, no hay problema con eso. Y R también es una constante. ¿Ya? Entonces, fíjense, vamos a ir primero dilucidando, ¿ya? Ahí está. La presión es eso. La temperatura, ¿no? La temperatura está en grados Fahrenheit. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a convertirlo, ¿no? 5 novenos de 100 menos 32. Y obtenemos la temperatura en grados centígrados. Nos va a dar 37 y algo seguramente, ¿no? 37 y algo. Está 37,78, ¿ya? 37,78. Pero para meterlo en la ecuación de estado tiene que estar en Kelvin, ¿no? Entonces le sumamos 273,15, ¿no? Y nos da 310,93. ¿No? 310,93. Sí o sí tiene que estar en Kelvin. La masa molar del aire, no se vayan a olvidar, es 28,96. Y R, por si acaso, para los olvidadizos, 0,082, ¿no? Atmósferas, litro, Kelvin, mol. Entonces ya calculamos la densidad a la entrada, ¿no? Podemos ya calcular la densidad a la entrada. La presión 1, las unidades ustedes las van a controlar. 28,96, 0082, 310,93. El análisis de las unidades me va a dar como resultado gramos por litro o kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? ¿Está bien? Eso tienen que verificar ustedes de que efectivamente sea así. ¿Ya? Entonces, usamos la calculadora, ¿no? Ahí está. Ya. Sí, seguramente, ¿no? Seguramente, está bien. 1.136, digamos, ¿ya? 136. Kilos por metro cúbico. Pero miren, aquí lo que hemos hecho es realmente calcular la densidad en el sistema internacional, ¿no? Siendo que todos nuestros datos están en el sistema inglés. Entonces lo convertimos. Factor de conversión, aquí, ¿ya? Lo vamos a convertir en un factor de conversión. Lo vamos a convertir a las unidades que querramos. ¿Cuáles son nuestras unidades? Van a ser libras, pie cúbico. ¿Ya? A ver, pero esto voy a hacer un poco de espacio aquí, ¿ya? Lo vamos a llevar a libras, pie cúbico. Para eso tengo que saber la equivalencia.
Y la equivalencia está, jóvenes, el agua, la densidad del agua. ¿Sí? La densidad del agua es 100 o 1000, perdón. Aquí arriba sería. No, está bien. Kilos por metro cúbico. Y esto equivale a 62,4 libras pie cúbico, ¿no? Entonces, la densidad del agua es 1000 kilos por metro cúbico y eso es igual a 62,4 libras pie cúbico. Entonces, de esa manera convertimos de una manera simple y sencilla las unidades, ¿no? Esto se cancela y obtengo la densidad 1. Entonces, esto entre 1000 por 62,4. 0,0709, digamos, ¿no? Redondeando, 0,0709. Ahí está. Y este es el valor que nos sugiere aquí, ¿no? ¿Sí? En el ejercicio. Aquí está, fíjense, densidad, pero ya no necesitábamos tanta caridad, digamos, ¿no? Así que lo podemos obtener nosotros por nuestros propios medios y métodos, ¿no? Listo. A ver, empezaremos entonces calculando la densidad, ¿no? Entonces aquí sabemos que la densidad 1, la velocidad 1, bueno, eso está aquí, ¿no? ¿Ya? Densidad 2, velocidad 2, área 2. Voy a despejar la densidad 2 y esto va a ser igual a la densidad 1, velocidad 1 entre velocidad 2, área 1 entre área 2. Sin embargo, las áreas todavía no las he calculado. En la entrada, en 1, tenemos un cuadrado, ¿no? L. Por lo tanto, su área es L cuadrado. Está en pulgadas. No necesitamos llevarlo a pies, porque se nos va a cancelar, se nos va a anular. Entonces, podemos dejarlo en pulgadas. Entonces, sería 12 al cuadrado, pulgadas cuadradas. 144 pulgadas cuadradas. Y a la salida tenemos un redondito con un diámetro, ¿no? Y el área es pi cuartos diámetro al cuadrado, ¿no? Pi cuartos 18 al cuadrado pulgadas cuadradas. ¿Y esto cuánto nos va a salir? Nos va a salir, aquí está la calculadora, pi entre 4 por 18 al cuadrado. 254,47. 254,47. Listo. Entonces ya tenemos todo. La densidad de la salida por el cociente de las velocidades. 1200 pies minutos, ¿no? Entre 900 pies minuto. Y las áreas. Área 1, 144 pulgadas cuadradas. 254,47 pulgadas cuadradas. Y como les adelanté hace ratito, se simplifica, ¿no? Esto con esto, esto con esto. Y obtenemos finalmente este resultado.
la densidad a la salida, ¿no? A ver, ¿cuánto es? Calculen, por favor. ¿Cuánto sale? 53,5, digamos, ¿ya? Libras sobre pie cúbico. Ahí está. Redondeando, ¿ya? Redondeando a la misma cantidad de dígitos que hemos escogido. Creo que lo que usted me dice está bien también, no hay problema. ¿Ya? Esa sería entonces la respuesta del inciso A, ¿ya? Y es la misma que tenemos aquí, ¿no? A ver, ahí está, ¿no? 0,053 nomás, pero está bien, ¿ya? Sí, entonces fíjense, esa tendría que ser obligatoriamente la densidad del aire a la entrada, sí o sí, no puede ser de otra manera. Vamos ahora con el flujo en masa, ¿sí? Es constante, ¿no? A la entrada y a la salida es lo mismo. Entonces yo lo puedo calcular con las condiciones a la entrada o a la salida. Con cualquiera de las dos puedo calcular y me tiene que salir lo mismo. Ya yo elijo calcularlo con las condiciones a la entrada. ¿Ya? El área es 144, pero aquí sí es obligatorio llevarlo a pies, ¿no? El área, ¿de acuerdo? Ya es obligatorio. Entonces yo tenía 144 pulgadas cuadradas. Entonces aquí ya introduzco mi factor de conversión. ¿Para qué? Para llevar estas pulgadas cuadradas a pies, ¿ya? Y la relación es sencillita, por si acaso. La relación es simple, ¿no? Un pie cuadrado tiene 12 al cuadrado, 100. Entonces, pie, pie cúbico se cancela con esto y nos va a dar libras sobre minuto. Ya, a ver, alguien que lo calcule, también 144 se cancela. Entonces sería 0,0709 por 1200. ¿Cuánto sale, ver? Ya, 85,08 libras por cada minuto. Pero ahí el resultado que nos da está por cada segundo. Entonces, dividámoslo entre 60. Divídalo entre 60. Y para ver si coincide con el resultado de la diapositiva, ¿no? Ya 1,42 digamos, ¿no? O 41,8 también sirve. No hay ningún problema con tus libras, segundos, ¿ya? Y listo. Esta sería entonces la respuesta. Y ahí termina este ejemplo. ¿Ya? Ahí terminaría este ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda sobre esto, jóvenes. No es nada difícil, ¿ya? Es simplemente aplicar las ecuaciones con cierta disciplina, nada más, ¿no? Ser ordenado y esas cositas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, entonces, estos jóvenes, el pizarrón de hoy día, ¿no? Antes de que pase algo, lo vamos a grabar.
Y continuamos con la presentación, ¿no? Ya, ahorita vamos a hablar sobre este concepto que es normas para tubos, ya que hemos hablado de conductos, ¿no? ¿Sí? 10 segunditos, por favor, ¿ya? Ya, normas para tubos. Bueno, como ya se han podido percatar, ya percibieron ustedes de que es muy importante hablar de tubos, ¿no? ¿Sí? Es muy importante hablar de tubos y de conductos. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, como futuros ingenieros, ¿no? Nosotros tenemos que conocer ciertos detallitos sobre estos componentes muy importantes de la industria. Y no solo de la industria, ¿no? Ustedes jóvenes han visto que tubos se utiliza en todo lado, ¿no? ¿Sí? Tubos, ¿para qué? Para transportar el agua potable en su casa. Tubos, ¿para qué? Para canalizar el agua de las lluvias. ¿Tubos para qué? Para desechar el agua utilizada y que se vaya al sistema de alcantarillado, ¿no? ¿Tubos para qué? Para colocar cables en el interior de las paredes, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ya? ¿Tubos para qué? Para que ustedes tengan un bonito bolígrafo que tiene un tubo en su interior que contiene una tinta que va fluyendo lenta, pero lentamente mientras lo van utilizando. ¿Tubos para qué? Para respirar, ¿no? Para respirar y, ¿no? Canalizar el aire desde las fosas nasales por la tráquea hacia los pulmones. Las venas, las aortas, ¿no? Sí, para transportar la sangre. Y otros tubos medio raros por ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Pero los tubos son muy importantes, ¿de acuerdo? Y en la industria, obviamente, sí, es de extrema importancia. Y ustedes, les decía, como futuros ingenieros en procesos y en control, entonces también tiene que conocer las características de los tubos, porque en los tubos se pueden transportar fluidos, ¿no? ¿Sí? Una industria es como un ser vivo, más o menos, ¿ya? En donde los conductos sirven para trasladar qué cosa, materias primas, gases o líquidos, sirven para trasladar combustibles, sirven para trasladar agua, ¿no? Sirven para trasladar aire comprimido, vapor de agua, aceite de proceso, aceite caliente, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante, ¿no? ¿Ya? Y los tubos jóvenes no se fabrican de manera egoísta y caprichosa. Hoy en día, los tubos jóvenes tienen que fabricarse bajo normas internacionales, bajo las normas ISO a nivel mundial. Y el hecho de ajustarse a unas normas no es ser egoísta ni caprichoso, sino que más bien es hablar el mismo idioma, ¿no? A nivel mundial, sí, en este caso estamos refiriéndonos a conductos. De tal manera que, por ejemplo, si yo me compro una turbina que necesita tubos, lo compro en Japón y traigo la turbina aquí a Bolivia, entonces yo puedo usar tubos que aquí hay. ¿Por qué? Porque los tubos que aquí hay responden a normas internacionales, ¿no? No vaya a ser que si compro la turbina y esa turbina
venga con otra especificación de tubo raro que nadie conoce, que solo los japoneses lo conocen. Entonces, pues los japoneses pierden harto, ¿no? Porque le dicen, no, no me funciona esto, llévatelo, o no me sirve, porque aquí trabajamos con este tipo de tubos. Entonces, todos a nivel mundial trabajan con las mismas normas, los mismos estándares, ya, producto obviamente de este gran fenómeno que ha empezado hace unos 50, 60 años, que es la globalización, ¿no? La globalización. Entonces, los tubos tienen que venir con normas y especificaciones técnicas, ¿no? Usadas a nivel mundial. En Bolivia tenemos una institución que es IPNORCA y trabaja con las NB, las normas bolivianas. Pero estas normas bolivianas en realidad se basan en las normas ISO internacionales, ¿no? Para distintas áreas, ¿no? Para productos, para servicios, para calidad, para seguridad industrial, para medio ambiente, etcétera, 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 etcétera. Hay muchas cosas, ¿no? ¿Ya? Uno de los estándares más utilizados es el estándar IPS, así se llama, ¿ya? ¿De acuerdo? El estándar IPS viene del inglés Iron Pipe Sizes, ¿no? ¿Sí? IPS viene de ahí. ¿Y qué maneja esta norma? Es una norma ISO, por si acaso. Y en Bolivia tenemos una norma NB. No me acuerdo si es la 409 o la 405, no me acuerdo, pero ustedes lo pueden investigar. La NB algo, para tubos, ¿ya? ¿Qué maneja este estándar? Maneja dos conceptos. Maneja un diámetro nominal de N y maneja un número de cédula, ¿ya? De acuerdo al número de cédula, muchas veces también se le llama número de calibre. En vez de decir cédula, algunos le dicen calibre. A ver, con amarillito. Y también les dicen esquema. ¿Ya? Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces maneja el diámetro, el concepto de diámetro nominal y el número de esquema, o el número de calibre, o el número de cédula. ¿Ya? ¿De acuerdo? Nosotros los ingenieros de procesos le decimos número de cédula o número de calibre. Los constructores, ¿no? Los capataces de la construcción, los que mezclan 3 de arena por 1 de cemento y estudian 5 años para eso, le llaman esquema. Pero al final es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Bueno, ¿aquí qué tenemos entonces? Miren, el diámetro nominal, en primer lugar, es solo un diámetro de referencia, ¿de acuerdo? El diámetro nominal es un diámetro de referencia. No se puede hacer cálculos con el diámetro nominal, porque simplemente es un diámetro referencial. ¿Ya? Es como decir rojo, hablando de colores, ¿no? ¿De acuerdo? Pero si yo digo, a ver, jóvenes, para la próxima clase me van a traer hojas de color rojo. Ya, todos me hacen caso, ¿no? Ya, tamaño, oficio. Y a la siguiente clase todo el mundo aparece con sus hojas tamaño, oficio. Pero resulta que el rojo que trajo X persona es más intenso que el rojo que trajo Y persona. O vino un tercero cuyo color rojo parece ya medio anaranjado, ¿no? Bien, al final al cabo cumplieron, porque pasa, todas esas hojas, ¿no? Son rojas, pero definitivamente no son iguales, por más que tengan el mismo tamaño y el mismo color, entre comillas, ¿no? Porque uno puede ser rojo turquesa, ¿no? El otro puede ser rojo opaco, el otro puede ser rojo satinado, el otro rojo puede ser medio rojo rosado,
medio raro el que trae eso, ¿no? O alguna chica puede traer un rojo medio fucsia o medio rosado también. O un rojo tendiendo a anaranjado. Entonces, de rojos y de rojos hay rojos, ¿no? Por darles un ejemplo. Como nominal, como color nominal, decir rojo, excelente. Todos cumplieron al final. Trajeron rojo, ya. No es discutible eso, ¿no? Lo mismo pasa con el diámetro nominal. El diámetro nominal solo es referencial, no sirve para hacer cálculos. Entonces, yo puede ser que les diga, a ver, jóvenes, para la próxima clase, para hacer un pequeño experimento, me van a traer ustedes un pedacito de tubo, pedacitos chiquitos de tubo, cuyo diámetro nominal es de 1 pulgada. Cuyo diámetro nominal es de 1 pulgada. ¿Ya? Pero resulta que dependiendo de dónde van y compran, ¿no? O dependiendo en qué se va a usar, me van a traer todos, obviamente, tubos de diámetro nominal 1 pulgada. Pero si yo mido el diámetro del tubo, en ningún momento voy a obtener 1 pulgada. Ni diámetro exterior ni diámetro interior. Pero la norma dice que son diámetros nominales 1 pulgada. Por lo tanto, ese diámetro nominal de 1 pulgada solamente es referencial, como decir rojo. Para ser más específico, ya, si yo digo, me va a traer color rojo en la escala RGB 125, 148 y 166. Ah, ya estoy hablando de una escala de colores, porque los colores se pueden medir. Entonces, ahí seguro que si ustedes cumplen con el requerimiento, todos van a traer el mismo color rojo, la misma tonalidad y las mismas características. ¿Ya? Entonces, cuando yo les digo van a traer tubos de 1 pulgada, puede ser que me traigan diferentes tubos también, pero todos son de 1 pulgada diámetro nominal. ¿Ya? Entonces, primero, entiendan, el diámetro nominal solo es referencia. No metan ese diámetro nominal en los cálculos. Prohibido. Ya, el número de cédula es el que me va a indicar las características geométricas de ese tubo. ¿Ya? Con el diámetro nominal, nosotros podemos acceder al diámetro externo, que según la norma IPS, el diámetro externo para 1 pulgada, diámetro nominal, es siempre 33.4 milímetros. ¿No? ¿Cuánto es 1 pulgada? Todos estos tubos son de 1 pulgada. ¿Cuánto vale 1 pulgada? ¿Quién me dice? A ver, en milímetros. 25,4 creo que es, ¿no? Milímetros. Ahí está. Esa es 1 pulgada. Pero ahora miren, ¿alguno de estos tubos tiene algún diámetro que sea 25,4? Ninguno. Entonces, esto solo es nominal. Porque en realidad ninguno de estos tubos no tiene ni diámetro interno 1 pulgada ni el externo. ¿Ya? Pero, ¿cómo yo puedo acceder a estos valores? Mediante tablas. ¿Sí? Mediante tablas. Entonces, busco la tabla. A ver, tablas para tubos, ¿no? Cédula, un número de cédula. Entonces, tenemos varias cédulas. Cédula 40, cédula 80 y cédula 120. Si el diámetro nominal es 1 pulgada, ¿no? Entonces, en cualquiera de esas tablas, porque tenemos una tabla para cédula 40, aquí tenemos una tabla, aquí tenemos otra tabla para cédula 80 y otra tabla para cédula 120. Entonces, en cualquiera de esas tablas, el diámetro exterior va a depender solo del diámetro nominal. Y en realidad, ¿cuánto es el diámetro exterior? El diámetro exterior, en la realidad, es 33,4 milímetros. Nada que ver con 1 pulgada, ¿no? Nada que ver con 1 pulgada. Y miren que el diámetro exterior se mantiene, es constante.
sin importar si cambiamos la cédula. Cédula 40, cédula 80, cédula 120, aunque también hay otras cédulas, por si acaso. ¿Ya? El número de cédula me da una idea del grosor de las paredes del tubo. Me da una idea del grosor de las paredes del tubo. Cédula 40 tiene tubos más delgados. Entonces seguramente que sirven para regímenes de trabajo no tan exigentes. Si yo quiero tener un tubo más resistente, entonces yo podría conseguir tubo cédula 80. Ya es más grueso las paredes, el calibre de las paredes aumenta. Y si aún así yo sé que no es suficiente y requiero mayor duración y mayor resistencia, podría también escoger 120, en donde ya las paredes. Sin embargo, el diámetro exterior se mantiene constante. Entonces, si vamos a engrosar las paredes, tenemos que sacrificar diámetro interior. Entonces, el cédula 40 tiene un diámetro interior de 26.6, ¿no? Milímetros. Ni siquiera es 25.4. Ahí está. El cédula 80 ya tiene menor diámetro interior. Esto es interior también, ¿ya? Tiene un menor diámetro interior, 24,3. Ni siquiera es 25,4. Y el esquema 120 o célula 120 ya tiene un diámetro interior, ¿no? Todos un diámetro interior más pequeñito, de 22,1 milímetros. ¿Cuál es el motivo por el cual el diámetro exterior no cambia? ¿Por qué el diámetro exterior es diferente? Perdón, ¿por qué es el mismo el diámetro exterior? Porque si nosotros disminuimos el área, entonces estamos disminuyendo también la capacidad de transporte de fluido dentro del tubo, ¿no? Entonces cualquiera diría, a ver, ¿para qué vamos a hacer eso? ¿Por qué vamos a sacrificar el diámetro, el área mayor? Si al hacerlo más delgado va a ser constante y lo que aumentaremos que sea el diámetro exterior. Podría ser aumentando, sería el diámetro exterior. A ver, ¿quién me puede decir? A ver, mientras alguien me responde, porque yo igual le estoy escuchando, me avisa. A ver, quiero escuchar, ¿qué creen que es lo que pasa ahí? Nadie se animó, jóvenes, nadie dijo nada. A ver. Bueno, la verdad que no les puedo exigir también, porque la verdad que estamos aquí para aprender cosas nuevas, ¿no? ¿Sí? ¿Saben por qué mantienen el diámetro exterior constante? ¿Por qué? Porque miren, a ver, le voy a dar un ejemplo que todo el mundo lo entiende. A no ser que alguien quiera opinar algo. Nadie, ¿no? Ya, no importa. Imagínense, ustedes jóvenes, yo sé que en algún momento dado van a tener ganas de tener su casa, ¿no? Seguramente, más adelante, o por ahí tienen ustedes su propia casa, no digo de sus papás, ¿no? Y al menos yo, si construiría mi casa, dijera yo quiero lo mejor para mi casa, ¿no? ¿Me entienden? El mejor cemento, la mejor estructura, ¿no? Los materiales más resistentes, más finos, etcétera, 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 como todo ingeniero siempre piensa, ¿no? Y, a ver, para el agua. Necesito pues tubos para el agua porque tengo que usar agua en mi casa. Pero yo no quiero cédula 40, ¿por qué? Porque es delgado. Quiero cédula 80. Ingeniero es usted, ¿no? Quiere algo mejorcito para su casa, quiere algo durable, algo resistente, algo
Si el cédula 40 le va a durar 10 años, el cédula 80 que le dure, aunque sea 15 años, que es demasiado, o 20, ¿no? En el mejor de los casos, ¿ya? Pero el que no conoce de esto, me dijese, pero ingeniero, su tubo es más, tiene mayor calibre su tubo. Entonces vamos a tener problema en usar la grifería, los accesorios, el medidor. Por ahí Aguapaz no le acepta ese tubo, ¿no? ¿Por qué? Porque el grifo no le va a hacer, porque su tubo es mayor calibre. Su grifería fina, esa que tiene, ¿no? Ya, su ducha, la conexión a la lavadora, la conexión de todo el agua para la cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no va a suceder eso. ¿Por qué? Porque el diámetro exterior es el mismo. ¿Me entienden? El diámetro exterior es el mismo. Entonces, yo puedo conectar los mismos accesorios a cualquiera de estos tres tubos. Un grifo fino, digamos, de un baño, ¿no? O cualquier grifo, no tan fino, no hablemos de fineza también, ¿no? Cualquier grifo. Yo lo puedo conectar a cualquiera de estos tres tubos. ¿Por qué? Porque el diámetro exterior es el mismo. ¿Ya? ¿Ya? Supongan que me viene un equipo desde Rusia. ¿Ya? Un equipo para armarlo en la industria. ¿Ya? Y me dice, bueno, necesita conexiones cédula 40, norma IPS para este equipo. Ah, ya. Entonces, si a mí me da la gana, puedo usar cédula 40, ¿no? Cédula 80, si el diámetro nominal me dice que es una pulgada. Si el diámetro nominal es una pulgada bajo norma IPS, entonces yo ya decido como ingeniero si utilizo cédula 40, cédula 80 y cédula 120, porque cualquiera de estos tres tubos le va a hacer a ese equipo, porque el diámetro exterior es constante. Entonces, si voy a hacerle roscas, las roscas van a ser idénticas para cualquiera de estos tres tubos y así que voy a poder meter este tubo al equipo. Ahora depende de mí, ¿no? Si es una turbina, por ahí la turbina vibra demasiado, entonces yo sé que un tubo cédula 40 es más delgado, puede ser que a la larga experimente fisuras, fatiga el material y por ser delgadito tenga que cambiarlo después. Entonces, para evitar eso, a lo mejor digo, no, pongámosle cédula 80. Ah, ya es mejor. Entonces eso me va a durar más. Me va a durar más, seguramente, definitivamente. ¿Ya? Ahí está. ¿Esas tablas dónde están? Esas tablas, todas esas tablas, jóvenes, yo se las voy a entregar. Les voy a facilitar las tablas. Hay muchas tablas para este asunto, ¿ya? Pero les voy a mostrar. Esas tablas también están en el texto. Están en el texto, ¿ya? A ver, veamos aquí, para que ustedes vean, ¿no? Entonces, el diámetro externo siempre va a valer 1 pulgada a comparación del interno, que yo No, creo que... depende. Depende. Claro, si me dice que es 1 pulgada, el diámetro externo va a ser siempre 30,4, sin importar el calibre. Ahora, si me dice es un tubo cuyo diámetro nominal es 2 pulgadas, entonces ya su diámetro externo es otro mayor y para de las distintas cédulas es el mismo el diámetro exterior, ¿ya? ¿Me entiende? O sea, no vaya a pensar también, cuidado, ¿no? De que solamente hay tubos de 1 pulgada de diámetro nominal. Hay tubos de todo diámetro, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo digo 1 pulgada diámetro nominal, en realidad esos 25,4 milímetros no hay en ningún lado, solamente es nominal. Y si digo 2 pulgadas, ¿cuánto será? 50,8 milímetros, ¿no? 50,8 milímetros, pero esas dimensiones no hay en ningún tubo bajo esa norma. Por eso les quería mostrar las tablas, para que vean las tablas, ¿no? Ingeniero, sobre lo que escuché, que por ejemplo, si hablamos sobre mangueras por ejemplo, para una garrafa, las mangueras normalmente se optan porque las mangueras, el diámetro interior tiene que ser más grueso por la presión.
Y no sé si escuché mal, ingeniero, creo que dijo que no importa el diámetro o algo Claro, así. eso ya es otro. Es que una manguera es muy distinto a un tubo. Ah, ya, ya. Ya, aunque ambos sirven para transportar fluidos, pero las mangueras tienen otras normas, ¿no? Y no es lo mismo una manguera para uso para gas licuado de petróleo. No es lo mismo, ¿ya? Tienen otras normas, ¿ya? Ah, ya. Está bien, gracias. Bueno, aquí les muestro las tablas. Aquí están, ¿no? Dimensiones de tubos de acero. Ah, otra cosa. No solamente sirven para tubos de acero. Ya hoy en día hay muchos tubos de muchos materiales que se basan en esta norma. Hay tubos de acero comercial, tubos de hierro galvánico, tubos de plástico, tubos de PVC, tubos de vidrio, tubos de acrílico, tubos de acero inoxidable, bajo esta norma IPS, no solamente hierro, ¿ya? Aquí fíjense, por ejemplo, esta tablita es para cédula 40, ¿ya? Cédula 40, ¿ya? Y miren, aquí tenemos varios diámetros nominales, ¿no? Miren, empieza desde un octavo, que es muy delgadito el tubo, un cuarto, 3/8. El tubo de media es el que más utilizan en sus casas. El tubo de 3/4, el tubo de pulgada. Hay tubos de 1, 1/4, 1,5, 2, etc. Grande, ¿no? 24 pulgadas, ¿no? Son tubos ya muy grandes, pero bien bajo esta norma. Esto es en el sistema con más fuerza, el sistema internacional, que se mide en milímetros, ¿no? Por ejemplo, el de un octavo es aproximadamente 6 milímetros. El de una pulgada, aproximadamente 25 milímetros, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero el diámetro nominal es solo de referencia, por favor, solo de referencia. No sirve para usar estos números en cálculos. Lo que sí vamos a utilizar en cálculos es toda esta información que está conteniendo. Por ejemplo, para una pulgada, cédula 40, fíjense aquí, ¿no? Cédula 40, ¿no? Miren, el diámetro exterior, 33,4, ¿sí? Milímetros. Ya, el espesor de la pared, 3,38 milímetros. El diámetro interior, 26,6 milímetros. También hay su equivalente en pies, por si acaso. ¿Ya? Y en milímetros. Y aquí tenemos el área. Para los que somos flojos y no queremos calcular el área con fórmula, podemos directamente acceder al área de esta tabla. ¿Ya? El área de flujo. Pi cuartos por ese diámetro interno al cuadrado. Entonces, fíjense, a ver, acuérdense, una pulgada, cédula 40, tiene un diámetro exterior de 33,4, aunque eso no nos sirve mucho tampoco, pero más nos sirve el diámetro interior, 26,6. No se vayan a olvidar entonces. Ahora vamos a la tabla cédula 80, que es la siguiente. ¿Ya? Cédula 80. Esa es cédula 80. Y miren, aquí tengo el mismo tubo. Diámetro nominal 1 pulgada acá. No sé si lo pueden ver, seguramente que sí o no. Ya aquí está 1 pulgada, cédula 40. ¿Cuánto es el diámetro exterior? Sigue el mismo, 33,4. ¿No? 33,4. Pero, ¿qué pasa con el diámetro interior? Tiene que disminuir. Ahora es 24,3. Hace rato era 26,6. Ahora disminuyó. ¿En qué influye eso? En que ahora el espesor de las paredes son más gruesas. Hace rato era 3,8 milímetros de diámetro, perdón, de espesor. Ahora ya es más gruesito, ya es 4,55. ¿Ya? Si tomo otro tubo, un tubo de 3 pulgadas, diámetro nominal,
¿no? ¿Cuánto es su diámetro exterior? 88,9. A ver, anótenlo. ¿No? 88,9. A ver, lo voy a anotar, ¿ya? Sí, aquí en la... Como ejemplo, ¿ya? Miren, como ejemplo. Para comparar nomás, ¿ya? Ahí está, tenemos un diámetro nominal de 3 pulgadas. ¿Qué diámetro interior tiene? ¿Qué diámetro exterior tiene? ¿Ya? Entonces volvemos acá. Y para 3 pulgadas, fíjense que aquí me dice 88,9 es el diámetro exterior. Y el diámetro interior es 73,7. Aquí está, ¿no? 73,7 milímetros, ¿no? Y el espesor, así lo voy a representar, el espesor es 7,62 milímetros, ¿sí? 7. Eso es para cédula 80, ¿no? Entonces, esto es cédula 80. ¿Y cuánto sería lo mismo? Diámetro nominal 1 pulgada, pero cédula 40 ahora. El diámetro interior tiene que ser distinto, pero el diámetro exterior, ahorita lo vamos a verificar, tiene que ser lo mismo. Y el espesor también tiene que ser diferente. Ya, entonces buscamos en las tablas. Alguien creo que quiere entrar por aquí, ¿no? ¿O no? No, no. No, pensé que sonó algo, ¿no? Entonces, mira, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar. Esta tabla es cédula 80. Volvamos a cédula 40. Ahí está. Aquí tenemos entonces 3 pulgadas, justo en ese lugar, ¿no? 3 pulgadas. ¿Cuánto es el diámetro exterior? 88,9. ¿Sí? Lo mismo que aquí. Estos dos son lo mismo. ¿Cuánto es el diámetro interior? Que es el que a nosotros nos sirve. 77,9. Es mayor, ¿no? Aquí es 77. Y obviamente el espesor va a ser diferente, ¿no? El espesor, a ver, para 3 pulgadas, 5,49 milímetros. ¿No? 5,49 milímetros, ¿no? Y hace rato, ¿cuánto dio? 7,62, 5,49. Entonces, solo varía en el diámetro interior y en obviamente, y por consecuencia, con tubos normalizados. Ya, parece que llamaron, ¿no? No hay nadie que quiera entrar, ¿no? Ya, sigamos. Ahora miren, les voy a dar de tarea personal, trabajo personal, que ustedes agarren el texto y lean sobre estos otros estándares para tubos. ¿Ya? Por favor, lo van a leer ustedes. Ejemplo, tubos de cobre ¿para qué? Para oxígeno medicinal, tubos de cobre para gas domiciliario, ¿ya? Etcétera. Lean, está en el texto. Y también sobre los tubos de acero, es otro estándar, ¿ya? Que se utiliza para fluidos de potencia, intercambiadores de calor, sistemas industriales, etcétera, ¿no? Sin embargo, el más importante es el estándar IPS, pero cuidado, ¿no? ¿Ya? No significa que si yo les digo que el estándar IPS es el más importante, no significa que no van a usar nunca los de abajo. Entonces, cuidado, ¿no?
que cuando estén postulándose a un trabajo con buen sueldo, y les diga, a ver, ¿qué estándares de tubo conoce? El estándar IPS. Nosotros no trabajamos con ese estándar, trabajamos con el estándar CTS. ¿Sabe algo de eso? Y ustedes sean el hazme reír, hagan pasar vergüenza, ¿no? Lean, por favor, ¿ya? No es un consejo, es un mandato, ¿ya? Es obligatorio, tienen que leer esto, ¿ya? ¿De acuerdo? Y vamos a pasar los 7. Hasta aquí no sé si hay alguna duda. Entonces, agarren el texto y vayan a esa parte, a esa zona, el capítulo, a ver, aquí acá estamos en el libro, acá está en el capítulo, en este capítulo está, no, más arriba, aquí, en el capítulo 6 está, ¿sí? Ahí hay todos esos estándares, ¿ya? ¿De acuerdo? Lo que está más arriba. Lo van a buscar, pero está por acá, ¿no? ¿Sí? Mide, velocidades recomendadas para flujo en tubos y conductos. Dice, ¿no? Ya, ahí está, mira, aquí está, ¿no? Tubos de acero, tubos de cobre, tubos de hierro dúctil, tubos de plástico, ¿no? Y tubing, todo eso vayan leyendo. Ahí está, entonces, en la página 122, no sé si en la versión que ustedes tienen, está también en la página 122, pero dice, ¿no? Dice tubos y, ¿no? Y tubing, o sea, son más delgaditos, ¿no? Conductos y tubos, digámoslo así sería la traducción. Conductos y tubos disponibles comercialmente. Lean eso, ¿ya? Y léanlo todo. Ahí está todo lo que hemos hablado. Y están las normas, ¿no? Las normas ANSI, las normas ISO, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Sí, europeas, ¿no? O las normas DNI, que son alemanas. Hay también normas DNI por aquí, ¿ya? Las normas ASTM, que son a nivel mundial, y las ISO, que también son a nivel mundial. Entonces, lean, por favor, todo esto. No es mucho. Ya no sean flojos, lean alguna vez algo en su vida para que su vista por lo menos ya tenga buenos músculos, ¿no? Yo sé que lo van a leer. Ya. Bueno, vamos a continuar, ¿ya? Bueno, ya hemos visto cómo aplicar entonces el balance de materia y hemos obtenido la forma más simple del balance de materia, que es la ecuación de continuidad. Ahora vamos a aplicar, jóvenes, el balance de energía, pero desde primero un enfoque ideal, sin saber qué es la viscosidad y qué efectos ocasiona la viscosidad, ¿no? Entonces vamos a hablar de la ecuación de Bernoulli, de Daniel Bernoulli, ¿ya? ¿De acuerdo? O algunos le dicen Bernoulli nomás, ¿no? ¿Ya? Y la ecuación de Bernoulli no es nada más que hacerle un balance de energía a un sistema de flujo de fluidos desde un punto de vista ideal. Oh, esto es lo mismo de hace ratito, ¿no? Ahí está, no sirve, miren. Miren, tenemos el mismo conducto. Sabemos que el fluido tiene que moverse de izquierda a derecha subiendo, ¿no? De izquierda a derecha subiendo. Ahí está, esa es la dirección del flujo. Entonces, por la parte inferior hay un ingreso de masa y por la parte superior hay una salida de masa. Pero esa masa arrastra energía. No se puede concebir a la masa, ¿no? No se puede concebir a la masa sin su energía. La masa y la energía son uña y carne. Siempre van juntas, ¿ya? Entonces, si yo tengo un vaso con agua, ese vasito con agua, el agua y el vaso mismo, si quieren, materia, tiene energía. ¿Ya? Entonces, si tenemos agua moviéndose o un líquido moviéndose de izquierda a derecha subiendo, ese fluido está conteniendo energía y lo estamos denotando por energía 1. Y a la salida lo mismo, en una energía 2. Ahora, hay un principio de conservación de la materia, ¿verdad? De Lavoisier, pero también hay un principio de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma igual, ¿no? Entonces la energía a la entrada va a tener que ser igual a la salida. Entonces ahí tenemos, fíjense, las mismas características geométricas. Área 1 es el área seccional en la zona de entrada, área 2 el área seccional en la zona de salida,
¿ya? Y aquí tenemos que por el principio de conservación de la energía, toda la energía que entra igual a la energía que sale. Este sistema tiene una sola entrada y una sola salida, entonces es bastante simple el análisis, ¿ya? ¿Ya? Ahí está, ¿no? Es decir, la energía 1 es igual a la energía 2, ¿no? Pero, ¿qué tipos de energía están contenidos en esos flujos M1 y M2? Están contenidos al menos 4 formas de energía, ¿no? ¿Sí? 4 formas de energía. La energía cinética, ¿no? La energía potencial. La energía cinética se debe a la velocidad del fluido. Ya hemos visto que los fluidos tienen velocidad, ¿no? Por eso hace rato hemos calculado velocidad de entrada, velocidad de salida. Entonces, si esos fluidos tienen velocidad, tienen energía cinética. La energía potencial, ¿a qué se debe? A los cambios en la elevación. Ya sea que sube o baje, a la salida es mayor a la energía potencial del fluido a la entrada. ¿Por qué? Porque se debe a la elevación, a que adquiere altura. Y luego, jóvenes, tenemos el trabajo para mover esa porción de fluido desde abajo hasta arriba, que se llama la energía de presión. La energía de presión. Porque si no, no se va a mover nunca, ¿no? Tiene que haber una energía de presión que permita empujar, ¿no? Esa porción de fluido, ese cilindro de fluido ahí abajo, empujar con una fuerza, ¿no? Y si empuja con una fuerza, entonces, y recorre una distancia, fuerza por distancia, ¿qué es? Trabajo. Y eso es energía. A ese trabajo nosotros llamamos energía de presión. Y hay otro tipo de energía contenida dentro de la materia, que es de naturaleza térmica, que se le llama energía interna, ¿ya? Energía interna. Entonces ahí están las 4 formas de energía. Lo voy a anotar aquí, ¿ya? Entonces hay 4 formas de energía, ¿sí? Tenemos la energía cinética, la energía potencial, la energía de presión y la energía interna, ¿ya? Ahí está. Pero la energía interna es una función ¿de quién? De la temperatura. Por eso se dice que es energía térmica. Y en este caso, nosotros vamos a suponer que la temperatura de entrada y la temperatura de salida son las mismas, ¿ya? Son las mismas. Por lo tanto, la energía interna a la entrada es igual a la energía interna a la salida y no va a cambiar. Entonces ya descartamos la utilización de la energía interna. ¿Ya? Y solamente trabajaríamos con la energía cinética, la energía potencial y la energía de presión. En un sistema de flujo de fluidos líquidos, la temperatura prácticamente se mantiene constante. ¿Eso qué significa? Que no va a haber cambios en la energía interna. Entonces, no incluimos la energía interna en nuestro balance. Simplemente incluimos las formas de energía mecánica, ¿no? ¿Sí? Las formas de energía mecánica, no térmica. ¿No? Las formas de energía mecánica. Ya de Newton, ¿no? De la mecánica clásica de Newton. Además que la energía interna es en gran manera mucho mayor, mucho más grande a cualquiera de las formas de energía mecánica, ¿no? Entonces, muchas veces en algunas situaciones, ¿ya? Los cambios de energía cinética, cambios de energía potencial y cambios de energía de presión, ¿no? Se llegan a despreciar cuando se considera la energía interna, porque la energía interna es 1000 veces mayor, por darles un dato, 1000 veces mayor que la suma de la energía cinética, potencial y de presión. Pero en este caso, vamos a suponer que el flujo es isotérmico. Isotérmico.
¿Ya? ¿Esto qué me va a indicar? Entonces que no me sirve de nada analizar los cambios de energía interna. ¿Ya? A no ser que haya un calentador en medio, a no ser que el agua esté entrando frío y esté saliendo caliente, o al revés. Entonces ahí ya tengo que hacer otras consideraciones, ahí tengo que usar termodinámica. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, para la mayoría de nuestros ejercicios, ¿ya? Cuando trabajemos especialmente con líquidos, el flujo se va a sobreentender que es isotérmico, ya sea en una situación ideal como la ecuación de Bernoulli o en una situación real como la ecuación general de energía que la vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ya se nos está acabando el tiempo, ¿no? A ver, terminemos de deducirlo. Entonces, fíjense, veamos a qué es igual la energía potencial. Todo el mundo sabe que la energía potencial es masa por gravedad por altura, ¿no? Masa por gravedad por altura. ¿Eso qué significa? Que aquí a la entrada podemos tener una Z1 y una presión 1 también. Y aquí a la salida una Z2, una presión 2, ¿no? Lo mismo decir una velocidad 1 y una velocidad 2. Entonces, a ver, la energía potencial es masa del fluido por la gravedad por la altura. Masa por gravedad es peso. Entonces sería peso por altura. Fuerza, peso es fuerza, altura es distancia. Peso por distancia, fuerza por distancia, eso es energía. La energía cinética es la mitad de la masa, ¿no? Es la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué estamos haciendo? Para acomodar un poquito, lo estamos multiplicando por gravedad y lo estamos dividiendo por gravedad. No altera en nada, ¿no? ¿Sí? No altera en nada. ¿Pero por qué estoy multiplicando y dividiendo por gravedad? ¿Para qué? Para obtener peso también, porque masa por gravedad me va a dar peso. Y a esta G la vamos a trabajar como si tratásemos de un factor de conversión. Y vamos a poner una C, pero en realidad es lo mismo, ¿ya? De acuerdo, nada más. Entonces, ¿por qué multiplico y divido por gravedad? Nada más para convertir esa masa a peso. Ese es el único objetivo. La energía de presión es el producto de la masa por la gravedad por la presión sobre el peso específico, ¿ya? Y la masa por la gravedad nuevamente es peso, ¿ya? Nuevamente es peso. ¿Será que podemos demostrar que esta energía de presión se debe justamente al trabajo? Claro que sí se puede demostrar, ¿no? ¿Ya? Todavía tenemos algo de tiempo. Entonces, miren, ¿no? El trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿no? Es un producto escalar. ¿Qué pasa si multiplico y divido por el área acá? Multiplico y divido por el área. No, va a suceder que voy a tener lo siguiente. Fuerza sobre área, ¿no? Es presión. Y X por área es volumen. Longitud por área es volumen. P por B. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? ¿Sí o no? Volumen. Por lo tanto, el volumen es masa entre peso específico. Entonces, esto sería masa entre peso específico, ¿no? ¿Ya? Ah, pero no se olviden que aquí viene la gravedad, ¿no? Sí, viene la gravedad. Obvio, porque es peso, no es masa. Si fuese masa, fuese densidad. Entonces, aquí tenemos masa por gravedad. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos aquí. ¿Ya? Ahí está, se llega a demostrar, ¿no? Entonces, la energía total del fluido en cualquier punto de ese conducto es la sumatoria de estas tres formas de energía. Ahí está, ¿no? Esa es la energía total, que puede ser igual a la entrada o a la salida, ¿no? Ahí está, esa sería la energía total a la entrada, la sumatoria de los tres, y la energía total a la salida. Ahí está. Sin embargo, el peso es el mismo. El peso de ese elemento, de esa porción de fluido, es el mismo. Se puede simplificar. Podemos simplificar el peso, ¿no? Porque es el mismo. ¿Ya?
Si igualamos estas dos expresiones, entonces tenemos, ¿no? Eso mismo. Simplificamos la presión y obtenemos la famosa ecuación de cargas de Daniel Bernoulli, ¿ya? Ahí está, se llama ecuación de cargas. Cargas, ¿no? ¿Qué significa carga? Cuando nosotros digamos en el futuro carga, nos vamos a estar pensando en la altura de una columna fluido, ¿ya? Ahí está, entonces tomen como que carga significa altura de una columna de fluido. Altura. De hecho, fíjense, esta es la ecuación de Daniel Bernoulli. Todos los términos, tiene 6 términos, ¿verdad? Tiene 6 términos. Todos los términos en esta ecuación tienen que estar medidos en longitud. Si no, basta mirar nomás Z. ¿En qué está medido Z? En altura, en longitud. Entonces, esto tiene que ser también longitud o altura, longitud, altura, longitud, altura. Todos tienen que ser longitud, altura. En el sistema internacional puede ser metros, 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 igual aquí todos en metros, ¿no? No tiene por qué ser diferente, porque yo no puedo sumar manzanas más peras o naranja verde con limón verde, aunque se parezcan, ¿no? No puedo. Entonces, todo tiene que ser coherente. Y en el sistema inglés, ¿no? Seguramente vamos a trabajar con los pies, ¿no? Ahí está. ¿Alguna consulta, alguna duda? Ahí lo tienen a Danielito Bernoulli. Conózcanlo. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Entonces vamos a trabajar con esta ecuación que es la ecuación de cargas de Daniel Bernoulli. Y para terminar, la ecuación de cargas de Daniel Bernoulli se utiliza solo cuando no existen dispositivos mecánicos como bombas o turbinas que intercambien energía mecánica. Es decir, tenemos que tener un tubo nomás. ¿Ya? Lo más importante, el segundo, no existe pérdida de energía debido a la fricción. Es decir, tenemos un enfoque ideal entre los dos puntos de estudio. La ecuación de Bernoulli siempre se trabaja contrastando dos puntos, un punto 1 y un punto 2, por decirles, ¿no? Así como hemos hecho aquí en el dibujito. Si no, no sirve la ecuación de Bernoulli. Tiene que ser siempre entre dos puntos. Un punto aquí, ¿no? Que podemos llamarlo punto 1 y un punto 2. Entonces, siempre hay que contrastar la ecuación de Bernoulli entre dos puntos. Nunca en un solo punto, porque si no, no tiene sentido. ¿Ya? Entonces, no existe, dice, fricción entre esos dos puntos. Y también no existe intercambio de energía calorífica, porque si hubiese intercambio de energía calorífica ya tendría que tomar en cuenta qué cosa, los cambios de energía interna, y los cambios de energía interna son 1500 veces más que los cambios de energía mecánica. ¿Ya? Ahí nos vamos a quedar. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ya. El examen. Ya, el miércoles entonces, ¿ya? Una semana. ¿Está bien? Ya, Inge, gracias. Muchas gracias. Ya, el próximo miércoles entonces el examen, pero el viernes las clases normales, por favor. ¿Sí? Sí, las clases normales. Inge, usted nos va a decir si va a ser presencial, ¿no? Claro, yo les voy a decir, ¿ya? ¿De acuerdo? Y les voy a decir la modalidad también. Si vamos a separar, pues no tengan pena. Yo creo que hasta el lunes máximo tengo ya esa información. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, bueno, ahí nos vamos a quedar. ¿Sí? Cuídense mucho, ¿ya? Nos vemos el día viernes. Buenas noches. Hola, ingeniero. Buenas noches. Gracias. Gracias. Chao, chao. Ingeniero.